Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Le recuerdo que dice, será la señal en la carne. Ahora, en Deuteronomio, capítulo número 30, el Señor ya está hablando al pueblo de Israel, a la descendencia en la carne de Abraham. Y en el versículo número 2 dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Fíjese que el Señor está poniendo, si leemos ese verso así como lo leí, uno dice, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Pero cuando usted lee el capítulo anterior y lee el capítulo 30 también, se da cuenta que Dios les está proponiendo a ellos dos opciones, una opción de obediencia y una opción de desobediencia. La opción de obediencia es una opción que traerá bendición, la opción de desobediencia es una opción que traerá muerte. Por eso es que en el verso 2 le dice, si vuelves al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, como yo te lo he ordenado hoy, y sigue el relato, pero vea conmigo el verso 6, dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya ahí se utiliza un concepto que en el Nuevo Testamento nosotros lo vemos repetidamente, porque desde el Antiguo Testamento el Señor está con la intención de que la circuncisión más importante o el pacto más importante sea el pacto que no se lleva en la carne, sino el pacto que se lleva en el espíritu. Cuando está hablando de corazón, no está hablando del músculo, está hablando de el ser espiritual que nosotros tenemos. Si quiere usted, nuestra alma. Y dice, si obedeces al Señor, oiga esto, si tú al igual que Abraham aceptas la propuesta que yo te doy, ya Dios le está hablando al pueblo de Israel, si tú aceptas esa propuesta, entonces yo voy a circuncidar tu corazón. Ya era algo que el Señor se iba a encargar de hacer, de circuncidar el corazón, de que el pacto se llevara en el corazón. Ahora, lo que quiero que usted y yo veamos en esto es de que la señal del pacto vino después que se pusieron de acuerdo las dos entidades, las dos personas. Pacto es un contrato. No puede haber una firma en un contrato que sería la señal de que se llegó a un acuerdo si no hay un acuerdo. Usted va a comprar algo, va a vender algo, va a rentar algo, sea lo que sea, se hace un contrato, en términos humanos hablo, y se firma, pero cuando ya usted ha firmado un contrato, usted está diciendo que está de acuerdo con lo que el contrato dice. De la misma manera, Abraham acepta el contrato. Más adelante, años más adelante, el Señor al pueblo de Israel le dice, si tú obedeces mis mandamientos, entonces yo voy a circuncidar tu corazón para que me ames. Dice literalmente, verso 6, dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que me ames, o para que al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es un acto que iba a traer una bendición de vida, una bendición grande. Ahora, esto venía después de una actitud de parte de los seres humanos hacia Dios de aceptación a lo que el Señor ponía como condiciones. El apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 8, lo pone de una manera más clara, creo yo. Santiago 4, del 8 al 10 dice, acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Una vez más. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Se lo repito. ¿A quién tenía que dar el primer paso? ¿Dios o las personas a las cuales Dios le estaba proponiendo ese contrato? Por eso el apóstol dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego mire cómo es, yo le digo, a mi parecer lo pone de una manera más clara. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores. Y obviamente aquí quizás está hablando a gente que no conoce del Señor, pero es la misma propuesta. Y en un momento determinado esta propuesta también, cuando nosotros estamos para entrar a otras etapas de nuestra vida, viene la misma propuesta de Dios. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La importancia del corazón. Dice, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Déjeme repetirle y recordarle que la única tristeza que la Biblia marca que es de Dios, dice que es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Cuando yo desobedezco al Espíritu de Dios, y aquí tengo que usar la frase, y discúlpeme, pero cada vez que me confronto más a la Escritura, veo que no hay otra alternativa. Tengo que usar la frase, si hemos nacido de nuevo, si somos genuinos creyentes. En algún momento determinado, cuando nosotros afectamos, contristamos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu se va a entristecer y la alternativa que tenemos es poder arrepentirnos. Es la única tristeza que viene de Dios. Por lo demás, otro tipo de tristeza viene de las circunstancias, del mundo, del diablo, del sistema, y Dios nos ha dado la fuerza para poder convertir la tristeza en gozo, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Ahora, aquí el apóstol está hablando a esas personas, pero en algún momento determinado voy a pensar yo de mi vida. Yo no sé si usted quiere incluirse en eso, pero así en la severidad que parece eso, Dios me puede hablar a mí también y me puede decir a mí, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpia tus manos, limpia tu corazón, que tu risa se convierta en lloro. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Ahora, yo anhelo vivir una etapa donde sea Dios el que lo exalte. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento si es que hemos desobedecido a Dios o nos hemos desviado del plan de Dios o estamos quizá con un corazón duro para que se cumpla el plan de Dios. Ahora, nosotros como el Israel espiritual tenemos la circuncisión del corazón como señal de un pacto que Dios ha hecho con nosotros a través del Espíritu Santo. Romanos 2:29 lo dice de una manera bastante clara. Dice que no es judío el que lo es conforme a la carne, sino es judío el que lo es interiormente. 2:29 de Romanos. Sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces dejemos, o recordemos hoy, ¿quién es el verdadero judío delante de Dios? El que lo es del corazón, el que lo es en el espíritu, no los de la carne. Por eso cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas se refiere a los judíos que atacaban siempre el evangelio de la gracia, en una oportunidad se refiere a ellos diciendo los que mutilan la carne. En otras palabras, los que simplemente cortan la carne. Pero realmente en el corazón están incircuncisos. En otras palabras, tienen la señal externa, a eso quiero llegar, tienen la señal externa que son el pueblo escogido, pero internamente no tienen ni los deseos ni las actitudes del pueblo escogido. Es lo que está diciendo. Por eso dice, están circuncidados solo en la carne, pero por dentro no lo están.
La traducción lenguaje actual me gustó cómo lo pone, porque a veces este pasaje como que lo deja uno, o a mí pues, no sé a usted, pero así con preguntas y cuestionamientos, el Romanos 2:29. Pero dice esa traducción: los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Ahora, este pasaje tenemos que verlo en todo el concepto, porque si usted lo lee así, hermano, esa traducción me gustó porque dice que son los que obedecen a Dios, aunque no obedezcan las leyes humanas. Así que no importa que yo desobedezca las leyes humanas. No, si obedecemos a Dios, por consecuencia, fíjese que vamos a obedecer las leyes humanas. Porque el obedecer a Dios es mucho más delicado, o es mucho más, ¿qué otra palabra podríamos usar ahí? Difícil, voy a decir yo, o severo, o estricto, que obedecer a las leyes humanas. Ahora, ¿por qué? Porque Dios mira nuestras intenciones. That's the fact of the matter. Ese es el punto. Le decía, creo yo, el fin de semana anterior algo que es súper importante. ¿Por qué Dios, que establece todos los ritos de la ley, después desprecia los ritos de la ley? No dice, ¿cómo está eso? Tú los estableces y luego los desprecias. Porque dice, vuestros sacrificios, vuestras ofrendas me son abominables. Dios lo dice. Dice, pero si tú me dijiste que lo hiciera, ¿cómo sales ahora de que son abominables? Pero dice, porque los habéis hecho solamente por tradición, pero vuestro corazón está fuera de ello. Por esa razón es que Él detestó los sacrificios, no porque los sacrificios fueran malos, sino porque no iban de acuerdo con la actitud interna del corazón. Por eso cuando dice acá de que la verdadera circuncisión es la del corazón, dice la alabanza del cual, es decir, estas personas, déjeme usar esta frase, ojalá ahí esté usted y ahí esté yo. Una vez un hermano me reprendió porque me dijo, no diga ojalá, eso no es bíblico. Pues le digo, entonces, ¿qué digo? No aquí, por supuesto, mucho tiempo atrás. De aquellos que andan viendo demonios en todo, porque me decía, porque esa expresión es en su raíz, ojalá. Digo yo, pues si está ya en el lenguaje antes de que fuera el islamismo, le digo yo, ¿cómo puede ser eso? Pero el punto es, ojalá o Dios quiera, pues, Dios quiera que yo pueda estar entre ellos y que usted pueda estar entre ellos. Que sea Dios el que ponga, decir, pasó el examen. Mire, es delicado, yo sé. Esto en algún momento como que lo pone a uno. Y la gracia, pues, pastor, ahí está. Ahí está. Y creo que al enfrentarnos a la realidad de un Dios santo y del plan que Dios tiene para con nosotros, vamos a echar mano de la gracia de Dios. Porque la necesitamos en su totalidad. Entonces, la circuncisión del corazón es realmente la importante. Hay un hecho que en el libro de Éxodo, quizás usted lo ha leído o lo ha escuchado, en el capítulo 4, versículo 24 de Éxodo, donde está Moisés. ¿Sabe usted? Ya no es necesario que digamos quién fue Moisés. Dirigiéndose a Egipto con su esposa Séfora y su hijo mayor Gerson, aunque después tuvo otro hijo, pero fue ya cuando iba camino a Canaán en el desierto. Pero en este momento está Moisés, su esposa Séfora y su hijo Gerson. Y dice en el capítulo 4 de Éxodo, verso 24. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Mire eso. ¿Cuántos quisieran tener un encuentro de esos con Dios? Ahora,
en algún momento uno puede pensar, llegó el Señor y el Señor quiso matarlo. Mire, el Señor, si quisiera matar a alguien, dice la Biblia que va a destruir al anticristo solamente con el resplandor o con la espada de su boca. Es decir, el hecho que alguien pueda decir, luché con Dios, como en el caso de Jacob, que dice que luchó con un ángel, el libro de Oseas nos revela cómo luchó, dice con súplicas y con llanto. Es decir, no puede haber una comparación ahí, ese rival es demasiado grande. Es más, cuando usted mira la definición de qué es un demonio, literalmente el diccionario dice una criatura espiritual mucho más poderosa que los humanos. Por eso cuando en algún momento nosotros vamos a enfrentarnos, que es parte de la vida cristiana, a potestades, principados y huestes de maldad en las regiones celestes, cuidado, como dice su hermana acá, cuidadito con enfrentarse con nuestra fuerza humana, porque nos van a dar una paliza terrible. Y si no es una paliza física, va a ser una paliza espiritual, emocional o de cualquier tipo de fuerza que pueda haber. Tenemos que ir realmente echando mano de los recursos espirituales, de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo, el nombre de Jesús. Ahora, cuando está Moisés y dice que se le aparece el Señor, no está diciendo un ángel, se le aparece el Señor o tiene un encuentro y quiso matarlo, la mayoría de comentaristas están de acuerdo con que lo que sucede es que le vino una enfermedad, algo fuera de lo normal, una enfermedad severa. Cuando hay intervenciones de Dios, como por ejemplo, yo siempre he creído esto, bueno, no siempre, cuando lo pude ver con más detalle en la palabra, la muerte de Ananías y de su esposa Zafira fue una muerte donde ellos quisieron mentir al Espíritu Santo y cayeron muertos, fulminados. Y dice la Biblia que unas horas más tarde, porque fue un entierro raro, mire que a uno le entierran cuando pasa ya a lo menos 24, 72 horas. Pero ahí lo tuvieron que enterrar rápido. Yo logro interpretar que quizás había un estado de descomposición o el cuerpo quedó tan mal que había que enterrarlo inmediatamente. Luego Ananías, su esposa, dice que venían los jóvenes que habían enterrado el cuerpo de su esposo cuando le pregunta el apóstol Pedro a su esposa y sucede lo mismo. O como por ejemplo cuando Herodes está dando un discurso y la gente comienza a decir, esa es voz de Dios y no de hombre, y él se atribuye la gloria y viene el juicio de Dios. Dice que cayó muerto y se engusana inmediatamente. Es decir, las intervenciones de Dios es algo raro, es algo anormal. Quizás Moisés estaba muy bien cuando salió de la región de Madián para Egipto y de repente comenzó a tener una enfermedad inexplicable, severa. Y la mujer, pilas, o quizás Moisés en medio de su situación, llega y instruye a su mujer. Y el punto es que de una u otra manera identifican que ese era Dios, el que estaba propiciando esa situación. Cuando hay cosas que uno analiza su vida y dice, no, yo estoy bien. Cuando uno reprende al diablo y no pasa, en algún momento uno tiene que preguntarse, ¿no será Dios? Listen to me and listen to me carefully. De veras. ¿No será Dios el que está detrás de esta enfermedad? Qué silencio, ¿verdad? Qué bueno. ¿No será Dios el que está detrás de este problema que yo tengo y hablo de mí? ¿No será Dios? Un momento determinado uno tiene que hacer esa respuesta. Y viene, no sé si fue la revelación, no sé si fue, o quizás lo que ya Moisés sabía y quizás se lo había dicho a su mujer muchas veces. ¿Sabes qué, Séfora? Hay que circuncidar al nene. ¿Qué? Hay que circuncidarlo. ¿Cómo? Esa es costumbre de tu pueblo. ¿Cómo le vamos a hacer eso a mi hijo?
Pero cuando se le estaba muriendo el marido, ella misma, si usted lo mira, Éxodo 4, dice, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal. ¿Qué es un pedernal? Un cuchillo, ¿verdad? Pero ¿sabe de qué? De piedra. Es una piedra con filo, filosa. ¿Qué bisturí? ¿Qué enfermera? ¿Qué sala de operaciones? En el mesón fue a buscar un pedernal, agarró al nené y le voló el prepucio. Qué anestesia ni qué nada. Se lo tuvo que hacer, obviamente no a los 8 días, que yo le comentaba, de que a los 8 días aún científicamente se han dado cuenta, porque el Señor le dijo a Abraham, a los 8 días lo haces. A los 8 días dicen los médicos que el nivel de defensas en los niños está en su mayor punto. Por eso Dios le dijo a los 8 días, como que Dios supiera. Y entonces, la coagulación, el sistema inmune está muy arriba y cualquier tipo de infección puede ser eliminada. Es el mejor momento cuando se tiene que hacer. Ahora, al pobre Gerson, que 8 días, no dice la Biblia cuánto tenía, pero tuvo que hacerlo Séfora. El punto es que dice que cuando Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Ahora, una versión, si usted tiene la versión lenguaje actual, dice, y obviamente tenemos que ser claros en esto, esta versión lo pone, dice, y lo echó a los pies de su hijo. La versión lenguaje actual dice que tomó el prepucio ensangrentado y se lo puso en los genitales a su marido y lo marcó con la sangre de su hijo. Así lo pone. No sé si la enfermedad que estaba teniendo Moisés era por ahí y quizás ahí identificaron. No sé si me explico, tendré que ser más específico. Something is going on with Moses in that particular place. De repente. No había tal que se hubiera metido con otra mujer, si eran los únicos 2 que iban ahí. Comienza algo extraordinariamente acelerado. Posiblemente, no me diga usted, pastor, estoy diciéndole, porque la versión lenguaje actual dice que agarró el prepucio y entonces lo pone en los genitales de Moisés. Cuando dice aquí que esta versión dice, literalmente, dice que lo echó a los pies de Moisés y le dijo Séfora, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, ¿por qué era importante? Y es ahí donde viene el punto, ¿verdad? ¿Por qué era importante la circuncisión? Porque era un pacto. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, Moisés, yo voy a ir contigo, yo voy a cumplir mi parte del pacto. Y le pregunto, ¿respaldó Dios a Moisés en Egipto? Ya baje de la circuncisión por un momento. ¿Respaldó Dios a Moisés en Egipto? Él iba a cumplir la parte de su pacto. Pero ¿había cumplido Moisés la parte de su pacto? No, porque él sabía que tenía que circuncidar a Gerson. Pero no lo había hecho. ¿Por qué? Porque obviamente su esposa no quería. Dijo, esas costumbres no, o sea, eso no, hasta que Dios intervino. A lo que lo quiero llevar es que, de igual manera como nosotros, dice la Biblia Romanos 9, somos judíos de corazón. Si es que, repito, el Señor nos ha hecho parte de un pueblo escogido. Los que son parte de un pueblo escogido, somos parte de un pueblo escogido. Déjeme tener el atrevimiento, por fe lo digo. Somos parte de un pueblo escogido. Vamos a ser tratados por Dios.
Los que no son parte de un pueblo escogido no van a ser tratados por Dios. Y ahí no hay nada que podamos hacer. O le pregunto, ¿disciplina usted al hijo del vecino? Es problema del vecino. ¿Limpia la yarda del vecino? Es problema del vecino. Pero su casa, su familia, ahí donde usted está. Y de la misma manera, Dios con los suyos, a los que Dios ha llamado, va a tratar y va a encauzar en lo que Él ha planeado para nosotros. Ahora, los que son parte de un pueblo escogido son tratados de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Los que son parte de un pueblo escogido son tratados de parte de Dios. Ahora, solamente por medio de la circuncisión había una diferencia marcada entre los israelitas. Es decir, que ellos se distinguirían y se distinguen entre los otros pueblos por medio de ellos. Siempre Dios ha querido y ha marcado y ha puesto situaciones que marcan la diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Oiga, siempre ha habido situaciones que Dios ha requerido de aquellos que son pueblo de Él y de los que no son pueblo de Él. ¿Por qué entonces queremos parecernos al mundo? Colosenses 3:1-2 dice, y le repito una vez más, sigue diciendo, pone la duda en algún momento. Colosenses 3:1-2 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, si algo ha pasado en su vida, si ustedes nacieron de nuevo, si de repente la palabra de Dios comienza a gustarles, si la palabra de Dios comienza a hacerles falta, y déjenme decirles algo que yo compartía con mi esposa días atrás, que realmente se me hizo una verdad tan real. Pregunto, y quiero que usted sea sincero conmigo en esto que le voy a preguntar. Mire, óigame bien, sí necesito su sinceridad total. ¿Cuántos de aquí se recuerdan el día, la hora exacta cuando nacieron de nuevo? Quisiera que levantaran su mano los que se recuerdan el día y la hora exacta cuando nacieron de nuevo. ¿Y los demás? Por eso Dios me ha mandado a predicar este mensaje hoy, porque va a haber una invitación masiva. Ahora, déjenme preguntar esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que hemos nacido de nuevo? La segunda pregunta. Levanten la mano los que hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué no se recuerda? Y le pedí sinceridad. ¿Sabe que a mí me ponía en conflicto eso a veces? Porque yo oía personas que venían y decían, Señor, me rescató de una vida de vicios. Yo era borracho, drogadicto, yo hacía esto, es lo otro. Y de repente, por decir algo, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? 6. Un 8 de abril del año, a las 8:30 de la noche, sentí un cambio. Y yo siempre me pregunté, ¿yo cuándo nací de nuevo? Fíjate que siempre me pregunté. Decía, ¿será en aquel lugar cuando sentí la presencia? ¿Será en otro lugar cuando hablé en lenguas? ¿Será en otro lugar? Y siempre había esa situación. Hasta que días atrás, escudriñando y oyendo y tratando de aprender un poco más, oí una persona que decía algo que le dio al clavo en esto. ¿Sabe que el nuevo nacimiento es un proceso? No es un evento. Pero en ese evento, especialmente aquellos que en algún momento han nacido en el Evangelio, no saben cuándo nacieron de nuevo, porque ha sido parte de su vida. Pero en un momento determinado, saben que son parte del pueblo de Dios. Entonces, más que venir y decir un evento un día, la evidencia del nuevo nacimiento no está en que uno se recuerde el momento, el minuto exacto, sino los frutos que tiene de que ha nacido de nuevo. No sé si me explico. Son los frutos la mejor evidencia
de que hemos nacido de nuevo. Tristemente hay muchas personas que han tenido una experiencia, pero no nacieron de nuevo y son como aquella semilla que cayó en pedregales, que cayó junto al camino, que cayó en las espinas. Tuvieron una experiencia, pero luego por la falta de perseverancia el enemigo arrebató la palabra, los afanes del mundo ahogaron la palabra y realmente nunca llegaron a nacer de nuevo. Por eso van a haber personas que quizás no han tenido ese tipo de experiencia, pero comienzan a tener un cambio en su corazón. Comienzan a sentir que sus ojos ven lo que antes no veían, sus oídos comienzan a ser atraídos hacia las cosas de Dios. Y es porque hay un nuevo nacimiento dentro de él. Ahora, en este sentido, entonces, cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, si se han resucitado, es que estaba muerto y vuelve a la vida, buscad las cosas de arriba. Es decir, como eso está pasando en nuestra vida, lo que la Biblia nos dice, parte del trato de Dios, es busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Se pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo lo pone de una manera, y este versículo no lo podemos dejar de mencionar en algún momento, porque el apóstol habla y dice en 2 Corintios 13:5, dice el apóstol, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Mas espero que reconoceréis que nosotros, dice, no estamos reprobados. Pero mire cómo el apóstol lo pone, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Alguien dirá, pastor, ¿y qué pasa con aquel hermano, aquella hermana que, mire, estuvo y ahora ya no quiere saber nada del evangelio? Y cuando uno le habla del evangelio, dice, no me hable de eso, por favor, si quiere ser mi amigo y si quiere ser hermano, ya no me hable de eso. ¿Verdad? Fue una etapa en mi vida que quisiera olvidar. Dice, pastor, ¿qué pasó entonces? Ese está pero bien caído. No, lo más seguro es que nunca nació de nuevo. Lo más seguro es que tuvo un encuentro nada más, pero nunca nació de nuevo. No con esto le quiero decir yo que hayan etapas en donde el pecado va a llegar a la vida de un creyente, pero en un momento determinado va a entrar esa tristeza, esa realidad del arrepentimiento, y quizás aún como el hijo pródigo, vamos a reconocer y vamos a decir, no, pero yo no pertenezco aquí, yo tengo casa, yo tengo padre, y nos volvemos al lugar donde realmente nosotros pertenecemos, porque ha habido algo que ha pasado en nuestra vida. Pastor, this is not a popular message. I know. Pastor, pero ¿cómo predica eso, hombre? Si ahora el evangelio de ahora es venir y decirle a la gente que venga y que tratémosla bien y que lo que ellos quieran les vamos a decir. Y mire, decía alguien la otra vez, esa ilustración me gustó porque fue un hecho real. Llegó un pastor a una iglesia, como unas 300 personas, y de repente, dice, él era pastor que había sido trasladado a esa iglesia. Llegó una señora de la iglesia y le dijo, pastor, le dice, you're going to have a hard time to please all of us. Usted va a tener un trabajo duro para agradarnos a todos nosotros, le dijo. Y el pastor muy sabiamente le contestó, querida señora, yo solo tengo el interés de agradar a una sola persona aquí, y es agradar a Dios. Lo demás va a venir como una consecuencia. Y nosotros en nuestra vida, ese debe ser nuestro propósito. Los que son llamados van a venir. Los que son llamados van a sentir algo, hermano, que los va a atraer. Y va a suceder realmente que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque si no, vamos a terminar nosotros no cumpliendo la parte del contrato nuestro. Y entonces vamos a parecernos al mundo, cuando como creyentes tenemos que tener una identidad distinta a la identidad del mundo. Rápidamente, le voy aquí, no le quiero hacer más largo el concepto. Pero por ejemplo, nos parecemos al mundo cuando seguimos las modas o las tendencias.
Nos parecemos al mundo cuando seguimos hablando. Y con esto no le quiero decir yo que tengamos también un patrón cristiano. Hermano, ya este es el patrón cristiano. Mire, la revista cristiana de modas es, no hay. Pero el patrón cristiano es modestidad y decencia. Cuando ando yo indecentemente, porque el mundo anda indecentemente, entonces es porque me quiero parecer. Algo que yo le digo, Señor, soy legalista, o qué onda, Señor, por favor, dime. Pero cada vez que lo veo, algo dentro de mí me dice, that's not right, that's not right, that's not right. Con ciertos cristianos y las hermanitas ministrando con unos pantalones bien pegados. I have nothing against pants. Mi esposa usa pantalones. Pero todo en su tiempo y su lugar. Con los leggings bien y enfrente de cientos y miles de personas. O con minifaldas. O con escotes. Y yo digo, that's not right. Algo dentro de mí, a menos que yo sea raro. Pero yo me pongo a pensar, digo, Señor, yo creo que sí he nacido de nuevo. Me hago el test, pruebo mi fe. Entonces deben haber cosas que en algún momento nos diferencien o diferencien, si es el caso. No con esto es de que lo externo entonces nos va a hacer un cristiano que esté circuncidado de corazón. No, porque eso solo usted lo sabe y solo yo lo sé. Pero va a ser como una consecuencia. No solamente estos nos parecemos al mundo cuando nuestros conceptos de lo que es pecado no están definidos, sino que todo resulta relativo. ¿Sabe que hoy estaba oyendo? Ignoro mucho el papel ese, ni lo quiero leer, creo que no me interesa mucho. De repente en algún momento trataré de leerlo, ¿verdad? Pero dicen por ahí que Don Francisco, y estoy hablando no del personaje de la televisión, sino del personaje de Roma, acaba de sacar una carta, un documento, donde dice que lo que valida el matrimonio no son reglas ni estatutos, sino situaciones de conciencia. En otras palabras, si hay amor, aunque sean dos hombres. Si hay amor, aunque sean dos mujeres. Y la verdadera iglesia de Cristo va a tener que pelear en contra de ese concepto. Las cosas se van a poner muy interesantes. Donde aunque no querramos probar nuestra fe nosotros mismos, el tiempo nos la va a probar. Nos parecemos al mundo cuando hablamos igual que el mundo. Y no hablamos expresiones, por ejemplo, bendiciones, si Dios quiere, o gloria a Dios. Como comentaba un siervo de Dios, la otra vez le hice testimonio yo, que dice que cuando él estaba en la universidad, había un hermano en la iglesia que en la iglesia decía, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, y bien fervoroso y bien expresivo. Pero de repente dice que lo encontró en la universidad y él lo mira y le dice, hermano, Dios te bendiga. Y aquel le dice, que el otro ya tenía más tiempo de estar en los caminos del Señor. Así que lo llamó un día y le dijo, aquí no me andes diciendo así. Dice. En la iglesia sí, pero aquí no, aquí somos compañeros de estudio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Una pantalla. Una pantalla que quiero yo mostrarle a la gente o que me conviene cuando me conviene. Pero ¿qué tal afuera? Cuando le digan a usted en el trabajo, mire, va a ir a tal lugar, si Dios quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Estoy diciendo, no, sí, yo voy a tratar, pero si Dios quiere. ¿Eh? O cuando se despide, God bless you. Bye. Usted, Dios le bendiga. O llega, va, good morning, blessings. Van a decir, este es raro. Algunos dirán, es que yo no soy religioso, hermano. Bueno, llámele como sea, pero de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, esas situaciones van a cambiar. Nos parecemos al mundo de esa manera, o nos parecemos al mundo cuando definimos el concepto de éxito como el éxito del mundo, creyendo que tener mucho dinero, fama o fortuna es lo que nos hace exitosos, aunque carezcamos de sembrar con nuestro servicio a Dios en la vida eterna. Le leo esto y ahí lo dejo.
Mateo 16, 24 al 27. Creo que es clarísimo lo que el Señor aclara ahí. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oiga la frase: pierda su vida. Por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre no ha de venir en su gloria, dice, o en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Esa es la verdadera recompensa que los nacidos de nuevo deberíamos querer alcanzar. La traducción en lenguaje actual, el verso 27, el último que leímos, lo traduce de esta manera, dice: porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Hay más ahí, pero quizás algún otro día lo concluyo. Hay actitudes que como iglesia nos identificarán. El error sería forzarlas. El error sería hacerlas cuando realmente dentro de nuestro corazón no ha sucedido algo. Pero lo importante es que a través del Espíritu Santo, si nosotros le permitimos y nosotros lo deseamos, Dios puede escribir sus leyes y eso vendrá como una consecuencia. Buen Dios, te doy gracias porque al estudiar este concepto, Señor, nos damos cuenta. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos